Este relato no es mío, pero sí está basado en una historia real. Es de una mujer que trabajaba en una empresa que produce suplementos alimenticios y ha sido modificado para agregarle algunos matices de ficción. Además, los nombres han sido cambiados para mantener la privacidad de los protagonistas. Nunca pensé que el silencio entre dos personas pudiera tener temperatura. El de Javier era tibio, como un roce que no se atreve a hacer caricia. Yo llevaba apenas 2 meses en la empresa cuando lo vi por primera vez. Ese día era lunes y yo estaba en el área de tableteado, limpiando la máquina cuando pasó por la ventana. Iba acompañado de Mario, el jefe de control de calidad. Llevaba bata blanca, una carpeta en la mano. No pude verle bien el rostro porque teníamos que usar cubrebocas y una cofia para cubrir el cabello. Me llamó la atención porque tenía la mirada de alguien que lo observa todo con detenimiento. O quizás solo me observaba a mí. Buenos días, doña Lau. Le presento a Javier, el nuevo supervisor de calidad, dijo don Mario, el jefe de control de calidad. Buenos días, don Mario. Buenos días, joven, bienvenido, contesté. Buenos días, señora, dijo con voz seria y calmada. Estiró su mano para saludarme. Levanté la vista. Tenía el rostro limpio. A pesar de que tenía el rostro cubierto con el cubrebocas, noté que tenía una sonrisa contenida. Me hizo pensar en ese momento en el cuerpo de un poema que se recita sin voz. Yo me quité el guante para saludarlo. Tenía su mano tan suave como si fuera de seda. ¿Qué hace?, me preguntó mientras observaba la máquina y el área. Estoy limpiando, joven, para dejar lista el área para tabletear más tarde. Seguramente lo llamaré más tarde para que venga a supervisar la limpieza del área y de la máquina, dije un poco preocupada. Claro que sí, señora Lau, con gusto vengo a checar. Quiero ver cómo hacen las tabletas. Me gusta ver los procesos de producción, aunque tengo que acostumbrarme al ritmo de esta empresa, dijo Javier. Espero que no sea muy regañón, le dije. Reí y él también. Ese primer día ya no lo volví a ver, ya que me cambiaron de área y creo que a él lo estuvieron capacitando para que se familiarizara con los procesos de la empresa. Pasaron las semanas, yo lo veía pasar cada día por la ventana. Algo me intrigaba en su seriedad y timidez. Cuando lo llamaba para que fuera a supervisar el área o el proceso y me firmara la bitácora, solo deseaba volver a tocar sus manos. Al principio era solo inspección. Me corregía con suavidad, con frases breves y precisas. A veces se quedaba más tiempo del necesario, platicando con otras de mis compañeras. Bueno, ellas le hacían plática y él solo contestaba, muchas veces con una sonrisa. Yo fingía no notarlo, pero a veces sentía celos. ¿Por qué? No lo sé. Un día estaba yo sola en el área de envasado de tabletas y él pasó a firmar la bitácora. ¿Siempre se concentra así al trabajar?, me preguntó tímidamente, cuando me vio observando los frascos para las tabletas como si se tratara de gemas. Siempre que alguien me mira, le respondí sin pensarlo, como si otra mujer más libre hablara por mí. Él se detuvo. Noté cómo sus dedos apretaban más fuerte la pluma cuando firmó la bitácora. «Tiene manos firmes», le dije de pronto. «Me gusta cómo sujeta las cosas». Una frase tan inocente. ¿O no? Esa noche, ya en la casa, mientras mi esposo dormía y mis hijas veían series en la sala, lo pensé. Me llevé los dedos al cuello donde su voz me había rozado por la mañana cuando entró a firmar la bitácora. El deseo no era nuevo en mi cuerpo,
pero hacía años que no se despertaba así, con esa intensidad callada, como un incendio que no hace ruido, pero que consume todo lo que encuentra a su paso. Las semanas pasaban y yo notaba cómo cada vez me prestaba más atención cuando pasaba a supervisar el área donde yo estaba trabajando. Yo lo miraba con curiosidad, con intriga. Me preguntaba cómo podía parecer tan serio y a la vez tan sonriente. Una tarde lo llamé para que me firmara las bitácoras de los sanitizantes. Estábamos nosotros solos en el área. Él estaba revisando que la bitácora estuviera llenada correctamente. Ese silencio, en el área, solo se rompió cuando accidentalmente tiré una jarra al piso. ¿O fue intencionalmente? Los dos nos agachamos para levantar la jarra. ¿Le ayudo?, me ofreció. Tomó la jarra al mismo tiempo que yo. Nuestros dedos se rozaron ligeramente, como cuando tocas algo que no deberías tocar. Y yo no quité la mano de inmediato. Nos quedamos así un segundo más, tal vez 2. ¿Por qué me mira así?, susurré. Porque es muy guapa, respondió con voz ronca, aunque sé que no debería decírselo. Añadió. La jarra cayó de nuevo al suelo, pero esta vez nadie la recogió. No nos besamos. No, aún no. Pero mi cuerpo lo había hecho en su imaginación, y el suyo en la mía. Lo supe por la forma en que respiraba, por cómo su pecho subía y bajaba cuando me acerqué, muy cerca, hasta casi sentir el calor de su aliento, y percibí ligeramente el olor de su perfume. No se lo diga a nadie, le dije. No hace falta. Hay cosas que se dicen con la espalda, con las manos, no con la boca. Me respondió. Siguieron pasando las semanas, los meses. Javier y yo seguíamos intercambiando miradas con cierta picardía. A veces rozábamos ligeramente nuestras manos, incrementando el suspenso de lo que podría pasar. Llegó el día de la posada de la empresa. Esa noche de fin de año tenía algo de ritual, como si los empleados, al dejar nuestros uniformes por unas horas, pudiéramos transformarnos en versiones secretas de nosotros mismos. Yo llevaba un vestido color vino que apenas me atrevía a usar. No era escotado, pero el largo me llegaba arriba de las rodillas. El vestido se aferraba a mi cuerpo como si supiera que esa noche sería recordada. La fiesta se celebró en un salón alquilado por la empresa, con luces cálidas, música noventera y brindis moderados. Yo no suelo beber mucho, pero esa noche el vino tinto se sentía como un aliado, deshaciendo con suavidad las costuras del deber. Javier llegó tarde, sin bata, con una camisa negra remangada que le quedaba como una segunda piel. Entró solo, con esa forma suya de mirar el mundo sin pedir permiso. Cuando me vio, sus ojos se demoraron en mis piernas un segundo más de lo socialmente aceptable. No bajé la mirada. «Parece que usted no es de aquí», me dijo cuando por fin se acercó a saludarme. Como si hubiera llegado de otro sitio, más elegante que esta sala. «A veces no soy de ningún lado», le respondí. «Pero esta noche, tal vez sí». Nos reímos con complicidad. Era un juego antiguo el que estábamos interpretando, pero entre nosotros se sentía nuevo, como si el guión se escribiera con cada palabra. A Javier no le gustaba bailar. Sin embargo, le insistí hasta que conseguí que bailara conmigo. No muy cerca, no muy lejos, sus manos rozaban mis caderas con una timidez que dolía. Yo me acercaba y me alejaba como una marea que no quiere tocar del todo la orilla.
Una compañera, que por cierto es mi mejor amiga, nos hizo una broma. ¡Ya, dense! Todos rieron, nosotros también, pero no respondimos. Alrededor de la medianoche, cuando las luces bajaron y la mayoría se había entregado al karaoke y al cansancio, él me susurró al oído. ¿Quieres que te lleve? ¿A dónde? A donde nadie nos vea. Mi corazón se aceleró y respondió antes que mi boca. Asentí. Me despedí de mi amiga sin mucho ruido, tomé mi bolso, el abrigo, y salí con él al frío de diciembre, ese que parece pedir calor de piel, no de ropa. Su coche era modesto, con olor a menta y a música guardada. Subí en silencio, él encendió el motor, arrancó y nos fuimos a un callejón oscuro. En esa zona pasaban pocos carros. Las ventanas se empañaron casi de inmediato por la diferencia de temperatura. ¿Estás segura?, me preguntó. No me he sentido tan viva en años, le dije. Si me detienes ahora, me voy a romper. Y entonces él me besó, y yo lo besé como quien ha tenido sed por años y no lo sabía. Fue un beso lento, profundo, de esos que no buscan lengua primero, sino memoria. Mis manos encontraron su cuello, las suyas mi cintura, luego mis muslos, luego el borde de mi ropa interior bajo el vestido que se subía como obedeciendo a la gravedad del deseo. Yo me estremecía con cada caricia de sus manos suaves como la seda. No hubo espacio, pero no hizo falta. El asiento reclinado, su cuerpo sobre el mío arqueado buscando al suyo. La calle estaba desierta, la ciudad dormía, pero dentro del coche las estrellas parecían respirar con nosotros. Mi aliento se entrecortaba. No había música, solo el sonido de mi respiración diciendo su nombre y el de él muriendo entre mis labios. Me lo hizo con cuidado, como si supiera que mi cuerpo había sido muchas cosas, menos adoración. Me aferré a sus hombros, y él me devolvía una parte de mí que creía perdida, la mujer que sabía sentirse deseada, sin culpa. No quiero que esto se acabe, le dije justo cuando todo en mí temblaba. Entonces no acabes, susurró con la frente contra mi mejilla. Quédate aquí, en esta noche, quédate en mí. Y me quedé, en su olor, en su cuerpo, en su coche, en su abrazo que no sabía a juventud, sino a fuego verdadero. Después nos vestimos sin palabras, riendo bajito como niños que hicieron travesuras bajo la mesa. Me llevó hasta mi casa sin tocarme más, pero el silencio entre nosotros ya tenía otra temperatura, ardía como el sol de mediodía. Desde aquella noche ya no hubo espacio suficiente entre nosotros en la empresa. Cada roce era una continuación de aquel encuentro. Cada mirada, un eco del gemido que yo no supe contener bajo las luces tenues de su coche. Después de la noche de la posada, nada volvió a ser igual. Ni los pasillos, ni los saludos, ni los silencios. A veces me tocaba con la mirada mientras hablaba con otros. Me desnudaba con un gesto casi imperceptible. El giro leve del cuello, el labio inferior atrapado por los dientes. Sabía qué estaba haciendo, y yo lo permitía. Más aún, lo esperaba y lo deseaba. El primer lunes después de aquella noche, pasó por el área donde yo estaba a firmar la bitácora de siempre, pero esta vez, sin hablar. Solo la firmó y la dejó frente a mí, rozando adrede la punta de mis dedos. También dejó un sobre. Dentro había algo más. Un boleto de cine, con una nota escrita detrás. Jueves, 8:45. Segunda fila. Atrás. No iremos a ver la película. No supe si reír o temblar. Hice ambas cosas. Esa semana se volvió un calendario de espera.
Cada noche me acostaba junto a mi esposo y pensaba en los lunares de Javier, en la forma en que me decía Laura como si pronunciara un secreto. La culpa era un sabor extraño como el del tequila que te arde al bajar, pero te deja tibia por dentro. Llegó el jueves. Me puse un suéter amplio, un labial discreto, el perfume exacto que él había respirado aquella noche. Tomé un taxi y llegué 10 minutos tarde, como quien no quiere parecer ansiosa, aunque el corazón me saltaba en el pecho como si no hubiera aprendido aún a vivir esto. Me esperaba en la penumbra de la sala, 2 filas antes del fondo. Cuando me senté a su lado, no dijo nada. Me miró, me sostuvo la mirada, y su mano buscó la mía sin rodeos. La película empezó, pero no la vimos. Su brazo rozaba el mío como una corriente eléctrica. Sentí su mano colarse por debajo de mi abrigo y deslizarse por mi muslo, hasta encontrarme. Estaba abierta, preparada. Su dedo me exploró con la lentitud del que reconoce un lugar que ya es suyo. Jadeé contra su cuello, mientras afuera, en la pantalla, alguien disparaba una pistola y gritaba en otro idioma. Cuando lo besé fue con hambre, pero luego lo hice con entrega. Jadeaba sin sonido, apretando su mano como quien se agarra de una barandilla para no caer. Salimos como si nada, pero por dentro todo estaba cambiado. A partir de entonces, empezamos a reunirnos en moteles pequeños, alquilando horas, a veces solo media tarde. Nos conocíamos de memoria y al mismo tiempo nos sorprendíamos. Yo llegaba con la piel lista y el alma hecha nudo, pero él me desanudaba con la lengua, con las manos, con el peso exacto de su cuerpo sobre el mío. ¿Me vas a dejar un día?, le pregunté una vez, desnuda, con las piernas aún temblorosas. ¿Qué sentido tendría?, respondió. Nadie me ha enseñado a tocar así. Nadie ha sido tan cuerpo, tan risa, tan herida. Yo no lloraba en esas camas, pero al volver a casa, cuando veía a mis hijas dormidas y sentía el peso del mundo volver a sus hombros, a veces lo hacía, no por culpa, sino porque mi corazón no sabía en qué parte del calendario vivir. En julio lo trasladaron a otra planta. La noticia llegó de golpe, como una ventana cerrándose sin previo aviso. Me lo dijo él, con las manos en los bolsillos, en una de esas veces que pasaba a firmar la bitácora. No puedo negarme, es un ascenso, me dijo, con los ojos clavados en los míos, pero no quiero irme sin verte una vez más. Esa vez fue distinta. Lo hicimos en una habitación sin muebles que un amigo suyo le prestó por unas horas. No hubo velas ni cortinas, solo un colchón sobre el suelo, una sábana blanca y nuestras ganas de detener el tiempo. Nos desnudamos lento, no con urgencia, sino con reverencia. Me besó como si ya me estuviera despidiendo. Yo me monté sobre él como quien no quiere que el mundo siga girando. Cuando me moví arriba suyo, sentí que lloraba. No dije nada, solo besé sus lágrimas, mientras el placer me cruzaba como un rayo que parte la noche en dos. Después me vistió con sus manos como si armarme fuera un ritual de despedida. Antes de irse, me entregó una hoja doblada. No la vi hasta estar sola. Decía: te leí como se leen los libros prohibidos, con cuidado, con hambre y con la certeza de que jamás se olvidan. Pasaron algunos meses desde que se fue. La empresa sigue, la vida sigue. Mis hijas crecen, mi esposo sigue siendo bueno conmigo, pero hay una parte de mí que quedó suspendida, como una ropa colgada al viento, ondeando en otro calendario. A veces, cuando camino por los pasillos de la empresa,
Me detengo frente a la oficina que él ocupaba y recuerdo sus manos, su espalda, el olor de la primera vez. Ya no hablamos, no hay mensajes, no hay señales, pero él vive en mis noches, en mis muslos, en las canciones lentas, en los minutos donde la realidad se resquebraja. Y aunque nunca más vuelva, yo lo llevo, como se llevan los incendios, con cenizas que aún arden. Si quieres que te siga contando más historias eróticas, entonces suscríbete a mi canal para que no te pierdas ningún relato. Déjame tus comentarios. ¿Qué piensas del relato de Laura? Estaré encantada de leerlos. Y si quieres conocer cada detalle de este relato sin censura, solo déjame saber en los comentarios para trabajar en eso.